Desde la plataforma de afectados por la carretera de la costa están celebrando que se hayan mejorado esas indemnizaciones a los afectados por la erupción del volcán por las obras propias de la reconstrucción del Valle de Aridane. Hoy estamos con el portavoz de esta plataforma, con Elías Navarro, al que ahora sí ha un tiempo que no entrevistábamos. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por darnos voz un día más, Dailo. Encantado de estar en Onda Cero otra vez. Muchísimas gracias a ti por atendernos, Elías. No te puedes quejar que estamos en un bello rincón del municipio de Tazacorte. Estamos además muy cerca de donde yo crecí, que te comentaba antes, sí, señor. Donde yo jugaba aquí de pequeño y como en casa. Un set inmejorable. Bueno, Elías, realmente cuando hablamos de estas indemnizaciones, el titular, bueno, ya lo decía al principio de esta entrevista, desde la plataforma se encuentran celebrando esta mejora de las indemnizaciones, pero ¿por qué exactamente se encuentran celebrando estas mejorías? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay que definir nuestra labor, si me permites, para recopilar un poquito en dos fases principalmente. La primera fase era cuando esa obra de la carretera amenazaba en su fase 2 y fase 3 a zonas que no había afectado el volcán y que por tanto iba a crear nuevas afecciones y particularmente iba a ser un destrozo bastante importante en el barrio de Marina. Eso, a finales de la legislatura pasada, se logra parar además respaldado por lo que nosotros decíamos, es decir, porque no había tráfico suficiente que justificase una obra de tal calibre. Hay que recordar, y puntualizo aquí, que la obra en un principio era el doble de grande de lo que hay ahora, es decir, en lugar de 2 carriles, 4, porque se preveían hasta 20.000 vehículos. Yo creo que todos los que pasemos hoy en día por allí podemos ver que muchas veces cruzamos ese tramo de carretera que sí se hizo y que reconstruyó la parte anterior que se había llevado el volcán y no te encuentres un coche de punta a punta, porque esa carretera siempre ha sido una carretera bastante accesoria y simplemente se utilizaba, o mayormente se utilizaba, para acudir a las fincas agrícolas de explotación de esa zona. Una vez se finaliza eso con informes de tráfico, lo finaliza el anterior consejero de obras, Sebastián Franqui, comienza esta segunda parte de la lucha. Nosotros creíamos que un poco todo iba a estar ya en orden y comenzamos a tener la información de que las expropiaciones que se iban a dar a los afectados por la carretera, que eran expropiaciones, recuerdo, a personas que ya habían sido afectadas por el volcán, por tanto se les iba a expropiar el terreno que estaba bajo lava, se les iba a pagar el metro cuadrado a menos de 1 euro. Entendíamos que eso era absolutamente inaceptable, pues estas personas iban a perder su propiedad, su derecho a ser indemnizados probablemente también, y la posibilidad de reconstruir o de hacer y disponer con su propiedad para lo que ellos quisieran por una cantidad ínfima, habiendo sufrido ya un golpe anterior y teniendo la misma condición que el resto de afectados, porque al final no dejaban de ser afectados esas personas. Estamos hablando, repito, del tramo 1, por donde se reconstruyó la carretera y por donde pasó el volcán. No podíamos entender cómo dos personas que siendo afectadas y que podían ser colindantes, como si tú y yo tuviéramos una finca colindante, tuviéramos indemnizaciones tan dispares por una simple separación de metros o por la suerte o mala suerte de que nos pasase una carretera por encima de nuestra finca. Dándose el caso de que en tu caso podrías recibir 44,06 euros y yo céntimos por metro cuadrado por mi propiedad, lo cual evidentemente me impedía de cualquier manera reconstruir mi vida y tener una segunda oportunidad en mi isla, en el Valle de Aridane o donde yo quisiera. Era una pérdida patrimonial tremenda que no podíamos permitir que la administración ejecutase de esa manera. Además, de facto creaba afectados de primer grado y afectados de segundo grado. Aquellos afectados de primer grado, digamos, serían aquellos que percibirían la indemnización de 44,06 y que además la podían utilizar libremente para reconstruir porque seguían siendo propietarios de esa parcela, y estos segundos afectados que recibirían aproximadamente unos 60 céntimos por metro cuadrado y que no podían reconstruir ni disponer de su parcela. Por tanto, entendimos que el primer paso era mejorar ese concepto de la expropiación. A partir de ahí empezamos a trabajar en ese sentido. Trabajamos en primer lugar con el comisionado para la reconstrucción de la Isla La Palma, Héctor Izquierdo. Le hicimos entender que esto no debía ser así. De hecho, él lo ha dicho públicamente, creo que incluso en este medio, que efectivamente lo que estoy diciendo es en este sentido. Esas indemnizaciones se iban a hacer a menos de 1 euro por metro cuadrado y se consigue que se den indemnizaciones por 20 euros el metro cuadrado. Es algo, y permíteme puntualizar aquí también, que nos confirman las personas, los técnicos que se desplazan de la Delegación de Carreteras de Cantabria, contratados por el Ministerio de Transporte y Fomento de Carreteras, para pagar las expropiaciones y cerrar los expedientes de expropiaciones en el Ayuntamiento de Tazacorte el pasado 1, 2 y 3 de octubre del año 2024. Me lo dicen a mí personalmente delante de los afectados. Además aprovecho, no sé si lo verán porque están bastante lejos, pero aprovecho para agradecerles el trato exquisito que le dieron a todos nuestros afectados, porque fue un trato exquisito, que les había costado mucho trabajo buscar la justificación y la fundamentación jurídica para que esas expropiaciones se dieran a 20 euros en lugar de a céntimos
porque el criterio anterior, la interpretación anterior, hay que recordar que el derecho se interpreta también según su contexto histórico, era que las indemnizaciones o las expropiaciones a terrenos bajo lava se pagaban pues a ese precio, a céntimo. ¿Por qué hago injerencia específica aquí? Porque el contexto histórico nos dice que después del volcán de San Juan de 1949, ese terreno que está bajo lava no es que tenga valor, sino que es muy valioso. Permite reconstruir y por tanto no puede ser considerado como real, lo cual justifica también que se subiera a esos 20 euros. Una vez conseguido esto, que se subieran los 20 euros, había dos opciones. Una opción que era un mal menor, y es que se diese una cantidad complementaria hasta 44 euros, lo cual seguía siendo, en nuestra opinión, y yo creo que en la opinión generalizada, algo injusto, porque recibían ambas partes 44 euros, pero una parte podía vender su terreno o reconstruirlo y la otra se quedaba sin esa propiedad. Por tanto, se necesitaba que eso se compensase de cualquier otra manera. La solución que se ha encontrado por medio de la Consejería de Presidencia y de la Viceconsejería de la Reconstrucción de la Isla de La Palma ha sido diferenciar esos dos conceptos, no distinguir, porque no tiene por qué haber distinciones entre afectados, porque todos son afectados independientemente de si su finca estaba unos metros más al oeste, unos metros más al este. No puede haber una diferenciación entre ellos, no es lógico, no hay ninguna fundamentación jurídica que avale eso, y diferenciarlo de ese concepto de los 20 euros. Por tanto, por un lado, se les indemniza como cualquier otro expropiado, o como cualquier otro afectado, perdón, y aquellas personas que hayan perdido el terreno, además se les expropia por su derecho de propiedad, que es al final la fundamentación jurídica que tiene cualquier expropiación. Elías, y tú, por ejemplo, también como portavoz de esta plataforma, ¿en algún momento llegaste a pensar que se hubiese caído realmente en ese agravio comparativo entre afectados y que tal vez la administración no hubiese entendido realmente, como decía hace un momento, ese valor del terreno bajo lava, para intentar, bueno, pues evitar este escollo y, repito, no caer en ese agravio comparativo y no enfrentar, si cabe, a los propios afectados? Claro, aquí yo diferencio dos cosas. En primer lugar, los hechos en los que nos basamos, es decir, esta carretera, repito, la ejecuta la Delegación de Carreteras de Cantabria, contratada por medio del Ministerio de Transporte y Fomento del Gobierno de España, y por otro lado, eso tiene una connotación subjetiva, y es que estas personas, que son al final aquellas que van a fundamentar todos estos expedientes, no conocen la realidad del terreno de la isla de La Palma ni la realidad de los terrenos de las Islas Canarias. No es una falta de respeto ni muchísimo menos, sino evidentemente yo tampoco conozco el valor que pueda tener un metro de terreno en Cantabria. Por mucho que me lo pueda imaginar, no hay unos baremos a los que yo me pueda asumir o por los que yo pueda asumirme, salvo que estén establecidos por ley, que no es el caso. Al desconocer esas cantidades, había que hacer una labor un tanto didáctica para tratar de que se entendiese que esas fincas bajo lava continuaban teniendo un gran valor, que podían ser reconstruidas y que incluso una vez siendo reconstruidas, esas primeras cosechas sobre todo suelen ser mucho más productivas que cosechas posteriores o que cosechas que se encontraban en el mismo terreno anteriormente. Es una labor que además, lo confieso, yo cuando comencé a exponer esto a nivel de negociación con distintas administraciones, a mí hubo una persona que directamente me dijo: Elías, no te metas ahí, esto no se puede ganar, tú vienes de tener una gran victoria y te lo van a fear toda tu vida. Eso fue una frase que me dijeron literal, como un consejo, no digamos de malas maneras, sino de una persona que me tenía un cierto aprecio y que no quería que yo me metiese en una pelea que no podía ganar. Pero claro, Dailo, como representante de una plataforma, como representante de un movimiento social, como representante público, aquellas personas que lo sean, que no es mi caso, tú cargas una mochilita. En esa mochilita vas metiendo todas las experiencias de aquellas personas a las que tú representas y defiendes. Cuando tienes un mínimo de empatía, cuando le tienes un mínimo de amor y de cariño a esa gente, que es mi gente, son mis vecinos del Valle de Aridane, son mis vecinos de Tazacorte, son mis vecinos de Argual, son mis vecinos de Los Llanos. Yo soy medio argualero y medio bañete, como tú sabes, además muy orgulloso de ambas raíces. Yo siempre digo que para mí es como elegir entre papá y mamá. Cuando lo tienes y lo asimilas y lo ves como tuyo, te duele que esas personas al final vayan a quedar en una situación pues totalmente desvalida. Y yo creo que por ahí fue un poco el fuego y la motivación interna para tratar de seguir peleando por esto, y que efectivamente, gracias a Dios y gracias por supuesto a la colaboración de las distintas administraciones, y lo reiteramos en nuestra nota de prensa porque es así, gracias a la colaboración y el apoyo de las personas de la isla de La Palma,
desde los movimientos sociales, que hemos tenido un apoyo brutal desde un primer momento, distintas plataformas, tanto plataformas ciudadanas, plataformas de agricultores, así como personas a título individual, que nos han aupado a que nosotros hayamos podido poner nuestro granito de arena, porque evidentemente nosotros no somos quienes tomamos la decisión, pero sí hemos puesto nuestro granito de arena para que esto salga adelante. Y además, que es muy importante, se tome como referencia, que es algo que ya ha explicado el presidente del Cabildo, esas indemnizaciones que se van a dar, o esos precios que se van a dar, justos y precios para ser precisamente jurídicos, a las expropiaciones de la carretera de la costa, como referencia para el resto de obras que se hagan en las coladas, en el campo de coladas, al resto de afectados por el volcán, o que tomen propiedades de restos afectados por el volcán. Por tanto, es una pequeña victoria que se consigue en esta carretera, pero es una gran victoria al final, que va a beneficiar al conjunto de la población del Valle de Aridanes, particularmente, además, aquellas personas que han sido afectadas en la carretera de la Laguna de las Norias, que es una carretera también de unas dimensiones muy importantes y que no existía anteriormente, que reconstruye evidentemente unas conexiones que no existían, no así en la nueva carretera de la Laguna Todoque, que básicamente se ha construido por el mismo sitio donde estaba y ha tenido muy poquita afección, y en la futura reconstrucción del LP2, que también tiene un nuevo trazado, y como vemos ya se está terminando ese tramo que interrumpió la lava. Creo que has desgranado bastante bien toda esa nota de prensa que desde Onda Cero La Palma tuvimos la oportunidad de leer, de analizar, de estudiar, y por tanto me gustaría, Elías, terminar con la siguiente pregunta o con la siguiente reflexión. Después de todos estos años de batalla, ¿hay dinero que pueda indemnizar el desgaste psicológico de estos afectados? En absoluto. Evidentemente esto es un trauma, una pérdida como el perder un familiar. Mi primera pérdida familiar grande, que de la que yo tenga conciencia, fue mi abuelo materno, que era una gran referencia, que quien me dio esta ascendencia medio pagañeta. Vivía muy cerca de aquí, vivía en el Cardón. Y yo siempre he dicho que cuando uno sufre una pérdida tan grande, nunca la supera, sino que aprendes a convivir con ella. Por tanto, por lo que yo he podido percibir de estas personas que han sido afectadas por el volcán, que han perdido sus casas, sus hogares, el lugar donde estaban arraigadas sus familias durante años, décadas, siglos, sus vecinos de toda la vida que salen a la calle y ya no ven a aquella persona con la que se criaron. Es una situación muy asimilable, según mi entendimiento, y simplemente se aprende a vivir con ella, pero esa nostalgia de querer volver la van a tener toda la vida. Y yo te cuento una pequeña anécdota personal también. Por supuesto. Mi madre, que de aquí de Tazacorte, recuerdo que siempre decía, cuando el volcán estaba activo, si el volcán se lleva al cementerio me voy de la isla. Si el volcán se lleva al cementerio me voy de la isla. No quiero estar aquí porque no voy a poder ver esa mancha negra en mi pueblo de Tazacorte. Ella lo decía desde el corazón, lo decía porque le nace, y a mí todas estas personas, particularmente evidentemente con las que he tenido más contacto yo, no por nada, sino porque el roce hace el cariño, me han dado una lección de humanidad, me han dado una lección de resistencia, me han dado una lección de amor a su tierra, que es impagable y que en este caso yo siempre estaré en deuda con ellos. Para terminar, me gustaría poner un poco el valor, el trabajo que han hecho gente, mis vecinos, las personas partícipes de este movimiento social, porque prácticamente hemos conseguido todos nuestros objetivos en su totalidad. Es decir, el único objetivo, que ese es verdad que no estaba prácticamente a nuestra mano, que no conseguimos, es que ese primer tramo se hiciera por donde estaba el antiguo y no hubiera afección nueva. ¿Por qué digo que no estaba a nuestra mano? Porque ahí había más división social sobre si generar un trazado mejor que el que había o no, y porque es verdad que las administraciones tuvimos en todo momento las puertas cerradas. El resto de objetivos los hemos conseguido todos. Hemos conseguido que ese segundo tramo de la carretera y el tercero, que afectaba hasta la entrada de Argual, no se hicieran. Repito, a los hechos nos remitimos. Cualquier persona que pase por esa carretera ve que ya de por sí está sobredimensionada a día de hoy. Evidentemente había que hacerla, no es una crítica, había que reconstruir las conexiones norte-sur. Eso es algo que también se nos achacó a nosotros, que queríamos paralizar el progreso de Tazacorte. En ningún caso. De hecho, nosotros pusimos, y luego como recordatorio, 6 alternativas a ese trazado en sede parlamentaria. El segundo objetivo era mejorar esas expropiaciones, esa indemnización justa y precio por las expropiaciones, también se consiguió. Y el tercero y último objetivo que nos habíamos marcado era que se igualase la condición y las indemnizaciones y las oportunidades, por tanto, que tuvieran los afectados del volcán con los afectados del volcán y de la carretera, que eran doblemente afectados. Por tanto, no me queda nada más que decir que mil gracias a todas aquellas personas que nos han permitido poner nuestro granito de arena para que esto se pudiese hacer en realidad, y que, habiéndonos quedado sin objetivos, la plataforma quedará, digamos, latente
pero evidentemente ahora mismo no tenemos mucho más por lo que luchar. Pues con estas palabras, Elías, nos vamos a despedir. Nosotros, por supuesto, desde Onda Cero La Palma, te agradecemos que hayas compartido todos estos objetivos, estos logros con este medio de comunicación. Te agradecemos también la confianza de toda la plataforma, y ojalá que sigamos trabajando también en la línea de todo lo que queda todavía por reconstruir en la isla de La Palma, y también por esa recuperación tanto social como económica que se merece nuestra isla bonita de La Palma. Elías, muchísimas gracias, mi amable. Muchísimas gracias, por supuesto, ojalá que terminemos todos lo antes posible con esto y que todas aquellas personas que han perdido tengan una nueva oportunidad lo más digna posible. Agradecerles nosotros siempre que nos hayan abierto las puertas, al equipo que está ahora y al equipo que estuvo, Dailo, Albita, nuestra querida Alba, que fue nuestra pionera en este medio, y a Joe, que siempre nos han dado todos ustedes un trato excepcional en todo momento. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a ustedes.